Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva emisión de tu programa Conócete. El día de hoy Maritza no nos pudo acompañar. Maritza, te extrañamos, ahí sentimos un huequito en el corazón porque no estás aquí, pero en el próximo programa yo sé que vas a estar aquí. Te mandamos un abrazo a la distancia. Y el día de hoy me siento muy contenta, me siento muy cobijada por una amiga que es muy querida para mí, Juanita. El día de hoy nos va a estar acompañando en la charla de este martes de Conócete. Juanita, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de Conócete. Hoy cambiamos el formato porque queremos hacerlo más cercano a ustedes. Y bueno, pues pensamos y pensaron Zuli, Maritza, Pili, que sería buena idea que yo estuviera el día de hoy aquí. Estoy compartiendo con ustedes, muy contenta, esta emisión en la que, bueno, como siempre, presentaremos los tés que nos acompañan, pero hoy con un grado personal y de historia. Entonces, pues, Pili, ¿qué nos podrías comentar del té que te ha acompañado en tu historia personal? Yo creo que uno de los tés más maravillosos que en mi familia se ha utilizado es el té de manzanilla. Mi mamá era una aficionada al té de manzanilla, todo quería solucionar con el té de manzanilla. Yo de lo personal, de manera consumirlo casi no, de una manera habitual, ¿no? Pero si va acompañado con anís, sí, me encanta el té de manzanilla. Siento como que el cobijo y el acompañamiento de mi madre cuando tomo té de manzanilla y me hace abocarme a esas épocas. Gracias por compartirnos este recuerdo, porque es un abrazo a tu alma, el que venga tu mamá a través de un té de manzanilla. Muchas gracias por este recuerdo y esta experiencia. Y bueno, Zuli, los tés nos acompañan en la vida y en la historia personal. ¿Tú qué nos podrías decir de cuál té te ha acompañado? Bueno, yo desde que me acuerdo, no les voy a decir cuántos años porque me van a sacar la edad, pero desde que yo me acuerdo, desde que conocí el té de lavanda, a mí me ha tranquilizado mucho. Es un té que me equilibra, es un té que ahora que he estudiado y que he leído, pues es un té que me transmuta como el sentimiento de tristeza, de frustración, de enojo. Ese té para mí, desde que yo di con él, desde que yo lo conocí, me ha equilibrado de manera muy amorosa. Gracias, Zuli. Dijiste una palabra que me transporta al tema que vamos a hablar hoy, que es transmutar. Pero antes de comenzar con el tema del día de hoy, pues yo también quiero compartir el té que me ha acompañado, porque ya me siento parte de esta familia. Claro. Y el té que me ha acompañado es el hierbanís, ¿no? Igual mi abuelita me lo daba para los cólicos cuando era bebé, luego para la migraña. Y bueno, el hierbanís simplemente solo me trae recuerdos de mi infancia y me traslada a la casa de mi abuela materna, y esos recuerdos de la infancia son bonitos, pero sin duda pues también hay algunos recuerdos dolorosos. Y en esos recuerdos dolorosos, que ahora soy adulta y sé que, porque he visto sus programas y las he seguido, y sé que se llaman heridas de la infancia, y entonces quisiera que nos compartieran, si ustedes pueden abrir su corazón, a quienes nos están siguiendo en las redes, nos compartieran la herida de la infancia que las acompaña. Así como ese té puede ser un antídoto para esa herida, porque Pili nos compartía que el té de manzanilla le recuerda a su mamá. Entonces, ¿cuál herida de la infancia nos podrías compartir? Precisamente tiene que ver con la relación con mi madre, y es la herida de infancia que yo tengo muy marcada en mi vida, y es la de rechazo. Cuando yo era niña, viví una situación, mi madre tuvo que separarse de nosotros, éramos 3 hermanos,
y mi hermana más pequeña tenía 8 meses, alrededor de 8 meses, sí, mi hermano 6 años. Entonces yo sentía como que cuidaban a la chiquita, cuidaban al grande porque tenía que ir a la escuela, se repartían para cuidarlo entre la familia y mi tía Nana. Eh, entonces yo sentía como que era una niña de 3 años aproximadamente y yo sentía que no me veían. Entonces esa huella ha estado latente por mucho tiempo en mi vida, pero sin duda la veo, la observo y yo sé que está ahí y no, o sea, son situaciones que uno va viviendo y con el transcurso del tiempo veo cómo se ha hecho visible, pero se ha minorado. Esa era esa huella latente, ahora yo lo siento como una cicatriz pequeña, pero que en ocasiones duele y en situaciones la tengo que afrontar porque luego me siento rechazada por algunas otras personas en situaciones de la vida, gente que te acompaña, que luego dices, veme, aquí estoy, pero no te ven. Gracias, Pili. Y estas heridas de las que ustedes han mencionado a lo largo de los diferentes programas, la herida del rechazo, la de abandono, la de la injusticia, la de la humillación, pues nos acompañan a todas y a todos, y quizá alguna está más presente, como esa que nos comparte Pili, que es la del rechazo. Zuli, ¿cuál nos pudieras compartir tú? Pues yo ahora a lo largo de los programas que estuve leyendo, estudiando y haciendo introspección, tienes toda la razón, Juanita, de que todos y todas tenemos todas las heridas, pero unas las tenemos más marcadas que otras, porque al ser niños y no tener ese entendimiento de la adultez, hay veces que no entendemos la situación y se nos lastima, ¿no? En mi caso muy personal, pues es la herida de abandono. Yo tendría alrededor de unos 2 años, llega un hermano a mi casa, amorosamente un hermano, y pues es la alegría de la casa, ¿no? Pero bueno, el tiempo que él dura con nosotros es muy poco, entonces él parte de este mundo, pues. Entonces mi papá y mi mamá fue una herida tan profunda, tanto que ellos se concentraron mucho en ellos y yo empecé a aislarme y a ser muy independiente, o sea, demasiado independiente. Yo recuerdo que tenía mi habitación donde estaba, no sola pues, o sea, dentro de la misma casa, pero me gustaba estar como independiente porque ellos al vivir su duelo, su dolor, como que, no sé, o sea, no quiero decirlo así, ¿verdad? Pero a lo mejor no me volteaban a ver a mí por estar ellos tan concentrados en su dolor, que yo al día de hoy volteo y veo la herida y comprendo toda la situación y veo que no es fácil y que para ellos como papás pues hubo mucho dolor, a lo mejor no razonaban la situación, por qué pasó todo tan rápido. Y el día de hoy yo puedo decir que le doy las gracias a ellos porque así tenía que ser, de la manera que tenía que ser, para ser lo que soy en el aquí y en el ahora. Gracias, Zuli. Quisiera retomar esta última parte que mencionas de agradecer, porque entiendo que está hablando tu adulta, que está reconociendo una herida de la infancia, la Zuli adulta, y que para llegar a ese momento, pues seguramente ha sido una montaña rusa, has trabajado mucho todos los días, porque en cualquier momento, Pili, se presenta la herida del rechazo. Entonces, sí. ¿Cómo haces? A mí me parece maravilloso nombrar las cosas, las situaciones, las personas. Yo hasta hace unos años supe que se llamaban heridas de la infancia y supe cuáles eran y he tratado de identificar cuál es la que tengo más abierta. Pero cuando logras eso y nombras y sabes que es la herida del rechazo, ¿cómo la puedes abrazar? ¿Cómo la identificas? Decías hace rato, puede pasar una acción cotidiana y me siento rechazada. ¿Cómo trabajas eso?
Pues mira, yo creo que tiene que ser desde el adulto y tienes que ir forjándote una madurez desde ahí, desde el adulto, desde saber que todo pasó por una situación que era ajena a ti, que lo has ido trabajando, incluso para ellos, ¿no? Son situaciones que luego, yo lo he dicho muchas veces, una herida, es una cuestión de percepción. Entonces, cuando tú la percibes con una magnitud enorme. ¿Por qué? Porque te sientes solo, abandonado, rechazado y lamentablemente desde esa perspectiva buscas, ¿no? Y cuál es, cómo la identifiqué yo. Y yo la hice visible porque yo creía que tenía la de abandono, pero no. ¿Cómo la identifiqué yo? De las heridas primarias que tenemos es la herida de rechazo. Como habíamos dicho nosotros, está trabajándose alrededor de los 6 meses, por ahí en esa época cuando sabes el sexo y esas cosas, cuando te dan la noticia. Yo cómo supe que tenía esa herida, cuando alguien me dijo a mí, es que tú eres una rescatadora. Entonces exactamente esa herida de rechazo se identifica con un rescatador. Entonces tú dices, ¿por qué quieres ir a ayudar a los demás? Porque tienes la necesidad de que te vean, de que te observen. ¿Y cómo la haces tangible, no? O sea, nadie te pide ayuda y ahí estás ayudando. Más allá de que tú seas una buena persona y que tengas ganas de ayudar a alguien, estás poniéndote a la vista, que te vean. ¿Cómo se puede hacer más visible también? Por ejemplo, cuando hay personas a tu alrededor que hacen planes sin ti y luego nada más te invitan como por compromiso. A mí me ha pasado muchas veces. O sea, vamos a ir y dices tú, ¡oh! Me rechazaron, no me invitaron a planear. Y fue de último momento que me están invitando. Es una forma de identificar porque te duele que no te hayan visto. O sea, te ven en último momento y eso hace que tu herida se haga visible. Otra forma es por ejemplo, te gusta una persona, pues yo me acuerdo cuando era adolescente, y que no te ve, o sea, es una forma dices, sientes el rechazo, ¿no? Entonces, cuando ya eres maduro y dices, a ver, ¿qué está pasando? Estoy sintiéndome rechazado, entonces ahí dices tú, desde el adulto, tómalo, sabes que te duele, pero lo tienes que transmutar, lo tienes que pasar, lo tienes que vivenciar y salir de ahí. Es un triángulo que no debes de permanecer por mucho tiempo porque luego te duele si te estancas. Ya. Sí, hay algunos autores que a las heridas de la infancia les llaman dolores. Y pues hay unos dolores más presentes que otros. Y Suri, nos presentabas al inicio el té de la lavanda. Dijiste que era transmutar, ¿no? El color morado, sí. Transmutar. Y ahora Pili acaba de mencionar ese verbo, transmutar. ¿Cómo se transmuta una herida de la infancia para llegar al momento que llegaste hace rato a decir, lo agradezco? Es todo un proceso, todo un proceso. Tienes que tocar el dolor, tienes que ver las cosas desde tu lugar de hija, en mi caso personal. Tienes que, y digo tienes porque no es cuestión de que elijas, sino tienes que verlo porque son tus papás, o sea, es tu origen. Entonces, al ver la situación, ahora que estoy grande, ahora que ya soy adulta, y veo la situación, la comprendo de manera amorosa, y siempre lo he dicho en varios programas, sin juicio, porque ellos en su momento dieron lo mejor que tenían, hicieron lo mejor que pudieron y me dieron lo mejor que ellos tenían. Entonces, si yo veo las cosas desde ese punto de vista, yo creo que no hay manera de poder sentirme dolida o de poder sentirme abandonada. ¿Por qué? Porque ya comprendí la situación, la estoy viendo sin juicio. Porque el ver con juicio te hace sentirte víctima, te hace sentirte que te deben, te hace sentirte que no hicieron las cosas bien porque no quisieron, y en realidad no. Ellos hicieron lo mejor que pudieron, de la mejor manera y amorosamente. Entonces,
al comprender todo y al tener también yo la disponibilidad de sanar, porque es cuestión de tenerse uno amor propio por sanar y estar mejor cada día, empiezas a transmutar. O sea, ya empiezas a ver las cosas desde otro punto de vista, eres empático, te pones en el lugar de ellos. Aparte, la vida no se equivoca. La vida te pone ciertas circunstancias donde te dice, hey, las cosas no son así. Las cosas fueron así. Y tú eres la chiquita, tú eres la hija, ellos son los adultos, ellos son los grandes. Y de la mejor manera pues, hicieron las cosas y así las hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que ver sin juicio, comprender y amorosamente transmutar todo eso para sacar la mejor versión y darle tomar yo creo que cada quien su lugar, ¿verdad? Gracias, Zuli, porque acabas de dar un punto que me parece trascendental. En esta transmutación justo el amor ciego, el amor consciente y el que la adulta hable, y seguramente sus familias están viendo este programa, pero las personas que la siguen, que sepan que el poder llegar a este momento de reconocer y de agradecer, y voy a decir un verbo que está de moda en las redes, que es abrazar, ¿no? Sí. Abraza tu dolor, pero que abrazar el dolor, en este caso abrazar la herida de la infancia, pues no es tan fácil y no es tan superficial como lo podríamos ver en un post, en alguna red social o en un meme, no es tan sencillo. Para llegar a abrazar el dolor se necesita mucho trabajo personal. Y lo decías hace rato, Pili, a mí me pasa también con la herida que tengo más presente, están algunas situaciones y caigo en eso de decir sí, es porque no me querían invitar, porque también la mía es el rechazo, no me querían invitar, pues sí, como hacer de último momento, pero cuando ya puedes reconocer que quien está hablando es la niña y que la puedes abrazar y que le puedes decir lo que Zuli acaba de decir con unas palabras muy bonitas, decir está bien, y lo que pasó fue perfecto porque está aquí Pili adulta. Y está Pili adulta frente a una cámara, abriéndonos su corazón, hablando de una herida, que no está haciendo desde el drama, que está haciendo desde el amor consciente. Y desde el amor consciente, Zuli, ¿cómo nos puedes decir que es ese trabajo diario para abrazar la herida? Yo creo que tienes que resignificarla, saber que tú eres amor y trasciendes a través del amor. Tienes que ser respetuosa contigo y con los otros. Como dijo Zuli, tienes que ser empático y tienes que verte sin juicios, efectivamente, como lo dice Zuli. Pero más allá, tienes que ir al lugar que te corresponde como adulto. Resignificar para mí es hacerte cargo de ti. Saber, o sea, sí está permitido entrar en el drama 5 minutos, entrar a ese triángulo dramático e irte y saber que lo que haces por amor ciego, luego es por pertenecer, ¿no? Pero con el amor claro te tienes que ir a hacer cargo de ti. ¿Y desde dónde? Desde el adulto, porque ya no eres un niño. Pero sí hay situaciones que te duelen efectivamente, hay situaciones que te marcan, pero como también lo dice Zuli, ellos hicieron lo que podían con lo que tenían. Entonces, amorosamente, dices tú, no tenían de otra. Entonces, aquí por eso lo resignificas. Te haces cargo y eres responsable de ti y de tus emociones. Y también eres empático con el otro y las respetas. La empatía, un valor que también lo veo mucho en las redes, pero que esta semana has hecho una reflexión sobre ser empática conmigo mismo, porque pareciera que es más fácil hacia afuera. Entonces, Pili, acabas de decir una frase que quiero rescatar: la empatía para sanar las heridas de la infancia, porque es
Pienso las heridas, eso como un dolor, y entonces a este dolor hay una medicina. Y hay un antídoto, y entonces el antídoto pues pueden ser los valores. Y un valor es la empatía. Y entonces la empatía, Zuli, en esta herida del abandono, ¿qué importancia tiene? Para mí tiene mucha, porque digo, desde mi lugar de hija, yo no pretendo ser más que mis papás, los respeto y los quiero infinitamente, pero ya cuando eres consciente y eres adulto y ves las cosas ya como adulto y ves toda la situación como fue, entonces ahora sí digo, en mi lugar trato de comprender el dolor que ellos tenían, de comprender la situación, que todo pasó tan rápido, que en una parpadeada cambió la vida, que en un instante estaba mi hermano y al minuto siguiente ya no. Entonces, por ese amor que yo les tengo a mis papás, por ese mismo amor, o sea, yo trato de ser muy empática desde mi lugar de hija. Fíjate, Zuli, que si muchas personas que están viendo este programa y le ponen stop a esta frase y decir, pues es que mis papás, mi papá, mi mamá hicieron lo que podían con el conocimiento que tenían, con las herramientas que tenían en ese momento, pero algo muy importante que a veces olvidamos las hijas, los hijos, nuestros papás y nuestras mamás también fueron niñas y niños y también tienen sus dolores y sus heridas de la infancia y quizá no la reconocen, no la han trabajado y nosotras como los pequeños pues podemos en este principio de empatía pues ser empáticos también con ellos, estén en este plano o no, porque tú nos compartías que el té de manzanilla te recuerda a tu mamá. Y entonces, pensar a tu mamá como una niña que tuvo heridas y que ahora tú reconoces esta herida de rechazo al que nos estás compartiendo este día. Pues yo quisiera que si nos puedes también compartir, comentar cómo poder vivir en armonía con tu herida y con la herida de tu papá y de tu mamá. Yo creo que, mira, hay una frase que yo amo de Marian Rojas Estapé y la he repetido muchas veces: comprender es aliviar. O sea, tienes que asentir, saber que todo fue como tenía que ser y saber que lo que ella vivió fue parte de lo que ella tuvo que vivir y como fue perfecto. Lo que yo viví era lo que a mí me tocaba vivir y fue perfecto. Tal vez no era lo mejor, pero era lo que necesitaba. Entonces, es eso, ¿no? Rescatar que mi madre hizo lo que podía con lo que tenía. Desde esa perspectiva, mi padre igual. O sea, yo digo desde mi perspectiva de adulto que no podemos exigirle más al de enfrente porque no sabemos qué es lo que está pasando adentro. Entonces, si lo juzgamos, si vamos juzgando, ahí nos perdemos y vamos a entrar en una dinámica en la que voy a sentir que el otro me debe. Cuando el otro va a decir, es que a mí me deben, entonces no. Cuando yo digo, todo fue perfecto, está bien como fue, ella tiene sus heridas, las entiendo, las asiento, las comprendo, y eso me ayuda a sacar de mi sistema ese dolor o a minorarlo. Entonces, desde el amor, todo es perfecto. Gracias, Pili. Desde el amor todo es perfecto. Y estamos hablando hoy de las heridas de Pili y de Zuli que nos están abriendo sus corazones. Y en estas heridas, Zuli, pues si la vemos como es una herida que va cicatrizando, y la cicatriz puede hacer fibrosis, Sí, claro. y se endurece.
¿Qué pasa si esta herida de abandono se hace una cicatriz con fibrosis? ¿Qué tendrías que hacer o cómo lo has hecho si lo has identificado en algún momento de tu vida? Ay, Juanita. Mira, o sea, todos somos seres humanos y por mucho conocimiento que puedas tener y por mucha lectura que puedas tener, hay situaciones o hay puntos en la vida que eres vulnerable, que la vida te frena para que entiendas ciertas situaciones, ¿sí? En mi caso personal, yo hace como 10 años me fracturé el pie derecho y duré como 3 meses sin caminar. Entonces, si yo me remonto a la edad de mi niñez, pues yo era muy independiente, yo hacía todo, yo, ¿no? Y el sentirme que, pues, me anda del baño, llévenme al baño, pues quiere comer, tráiganme comida, o sea, depender de otro. Y en el caso de que quien me cuidaba, pues era mi papá y mi mamá, ¿no? Y entre mujeres como que hay más confianza, pero a mí me cuidaba mi papá en todos los sentidos, pues, o sea, como su hija chiquita, como su bebé, como si me dolía el pie, lloraban conmigo los dos, ahí estaban los dos. Entonces, fue una manera de ser, de que la vida me puso eso para poder como tocar ese dolor de manera amorosa y poder como engranar papá, hija, papá, mamá, hija, ¿no? Y yo creo que toda la vida es cíclica y vas arreglando ciertas situaciones y lo que no arreglas se va atorando y te vuelve a salir nuevamente, ¿no? Y el año pasado me lastimé 2 veces el pie. Entonces, ya cuando estás en este grado de conciencia, las cosas no pasan por algo, siempre pasan porque estás atorada en ciertas situaciones. Analizas y analizas y analizas. Y en mi caso, bueno, yo me agarré a analizar y me gusta leer. A mí la lectura me hace concientizarme mucho y tocar como más profundo mis sentimientos, independientemente de la lectura que tenga en ese momento, ¿no? Entonces, me faltó comprender ciertas cosas, estaba juzgando otras. Entonces, yo creo que todo lo que te pasa en la vida es por algo y lo que se te escapa, la vida se encarga de ponértelo enfrente para que lo vayas sanando. Gracias, Zuli. Y bueno, en estas heridas de la infancia nos compartías que en algunos momentos o en los momentos en nuestra vida se presentan en nuestro cuerpo también. Sí. Y que si no tenemos las herramientas para identificarlo, pues quizá no lo podemos trabajar. Pero en este momento, Pili, que estás en tu vida, estás como conductora de este programa y hoy decidiste hablar desde tu vida personal y desde tu historia. Bueno, en la historia de la humanidad, como en la historia personal, no hay hubieras. Y Zuli decía hace rato que todo como ha sido perfecto. En esos hubieras que no existen, pero decimos las y los historiadores que como dan lata. No existen, pero dan lata porque está el hubiera en la posibilidad. En ese hubiera, con tu herida de rechazo, si pudieras trasladarte a la Pili adolescente, ¿qué le dirías? Ay, Juanita. Mira, yo creo que yo le diría que se tranquilice, que es una etapa maravillosa. Yo siempre fui muy nerd, la verdad. Entonces, las relaciones como que con los chicos y con las chicas de mi escuela, o sea, sí tenía muy buenos amigos, pero yo era muy reservada. Yo era una ratoncilla de la biblioteca, me gustaba mucho leer, pero no, yo sí le diría que se relajara, que fuera feliz,
que fuera igual de feliz o más feliz. O sea, yo creo que toda mi vida ha sido perfecta como ves y no cambiaría ni un segundo de ella. Gracias, Pili. Y como en este programa somos justas y justos y equilibrados, pues la misma pregunta para sí. Zuli, ¿qué le dirías a tu adolescente? ¿Qué le diría yo a mi adolescente? Yo lo que le diría a mi adolescente es, vive, o sea, relájate y vive. Porque muchas cosas que en la adolescencia nos preocupan o hacemos una tormenta en un vaso de agua, en realidad ahora de adulta, que hago el recuento, pues, o que recuerdo, digo, pues no eran tan graves. O sea, no eran tan graves y en realidad, o sea, vive, relájate, fluye, lo que no te animabas a hacer, hazlo, disfruta, porque la vida hay solamente una. Pero disfruta de una manera sana, disfruta de una manera desde la experiencia, que cuando seas adulta puedas voltear y decir, me quedo esto. A partir de ese momento, yo decidí esto en mi vida y me marcó y me hizo crecer y me hizo avanzar desde ese punto de vista. Gracias. Pues al público adolescente les exhortamos a que vivan, a que se relajen, a que comiencen a trabajar en este camino, y para ir cerrando esta emisión, que podríamos hacer una serie completa sin duda, pero tenemos que ir cerrando esta emisión. A mí me gustaría, porque yo pienso mucho en la vida en comunidad. Desde hace tiempo soy consciente de que no vivo sola, vivo en una comunidad y que lo que haga tiene un impacto, y la humanidad nos dimos cuenta de ello en la pandemia. Sí. Y estamos viviendo todavía las consecuencias de esa pandemia, que trajo cosas buenas, unas no tan buenas y unas terribles. Pero Pili, a mí me gustaría, para cerrar esta emisión, que nos compartieras, pero dejar un mensaje también de cómo convivir. Te lo preguntaba hace rato con tu mamá, cómo convivir en armonía con tu mamá, pero ahora te lo pregunto, cómo convivir en armonía con las heridas de las demás personas, porque tú eres una mujer que tiene un trabajo, que tiene una familia, que tiene amigas, que tiene amigos. ¿Cómo convivir en armonía con las heridas de las demás personas? Mira, definitivamente somos espejos. Si lo ves en otro, está en ti. Primera. Segunda, tienes que ser respetuoso, amoroso, darle su espacio. Te tienes que respetar y respetar al de enfrente. Tienes que amarte y amar al de enfrente. Tienes que partir del respeto y ser responsable. Tienes que actuar desde el adulto y tienes que ver que todos tenemos heridas. Entonces, si entiendes eso, hay unas heridas que están abiertas, hay unas heridas que van cicatrizando, hay otras que están en proceso de fibrosis, hay otras que están ya ahí nada más, una herida leve, o sea, es una cicatriz muy pequeña, pero sigue latente y se puede hacer presente en cualquier momento. Entonces, para convivir con nosotros, yo creo que tenemos que partir del respeto, de ser responsables, y creo que eso sería. Gracias, Zuli. ¿Cómo vivimos en armonía, en comunidad, con las heridas de las otras personas? Yo creo que bien tenemos el dicho de nuestro gran benemérito de las Américas, el respeto al derecho ajeno es la paz, ¿no? Entonces, respetando, pero principalmente comprendiendo de una manera muy amorosa, porque todos somos seres humanos. Nadie es perfecto en este mundo, todos tenemos esas heridas, unas más profundas, otras ya trabajadas, otras a flor de piel, en otras estamos respirando por la herida, pero yo creo que el amor es el sentimiento que universalmente puede ayudarnos a todos, tanto a sanar y también a que la persona de enfrente o las personas que convivimos, vivimos, poderlas comprender.
porque si lo vemos a partir del juicio, pues no, imagínense. Entonces, yo creo que el respeto y el amor son claves. Muchas gracias por abrirnos su corazón, por permitirnos conocerlas más. Ya las hemos conocido en estos programas, pero hoy ha sido muy especial. Y yo me siento muy honrada de haber podido estar con ustedes, de recibir esta invitación, porque sin duda el que ustedes nos compartan cómo trabajan, abrazan, reconocen, empatizan con sus heridas, que es un trabajo diario, pues me hace pensar que la vida es un constante aprendizaje y que esta vida será mejor si la acompañamos con amor y con una rica taza Vete. Vete.